Ochate, cuyo nombre en euskera evoca la misteriosa puerta secreta, era antaño un pueblo próspero y lleno de vida. Situado en un cruce de caminos, sus habitantes disfrutaban de la tranquilidad y la sencillez de la vida rural, con sus calles resonando al ritmo de las actividades cotidianas. Pero a medida que las páginas del siglo XIX se iban escribiendo, el destino de Ochate tomaría un rumbo inesperadamente sombrío. Una serie de trágicas epidemias, implacables y precisas, se abatieron sobre el pueblo como una maldición bíblica. Primero, la viruela, esa antigua plaga de la humanidad, golpeó con ferocidad, diezmando familias enteras. Luego, el tifus, con su abrazo mortal, dejó un rastro de desolación en las casas antes llenas de risas y conversaciones. Y, como si no fuera suficiente, el cólera llegó como un golpe final, dejando las calles de Ochate en un silencio eterno. La magnitud de estas tragedias fue tal que las generaciones posteriores no pudieron sino preguntarse, ¿fue Ochate víctima de una mera coincidencia, o había algo más en estas calamidades que asolaron el pueblo? Las respuestas parecen tan esquivas como las sombras que ahora habitan sus ruinas, dejando un legado de preguntas sin respuesta y un aura de misterio que persiste hasta nuestros días. Los relatos de aquellos tiempos hablan de un pueblo atrapado en un ciclo de sufrimiento y misterio, una comunidad una vez vibrante reducida a un susurro entre las ruinas. En nuestro viaje por la historia de Ochate, buscamos comprender no solo el qué y el cómo, sino también el porqué detrás de su trágico destino. Se cuenta que Ochate, este enigmático pueblo en las sombras de Burgos, fue el centro de 3 devastadoras epidemias, cada una marcando un capítulo oscuro en su historia. La viruela, el tifus y el cólera se sucedieron con una precisión que desafía la lógica, como si fuerzas invisibles hubieran elegido a Ochate para desatar su furia. Primero llegó la viruela, una enfermedad tan antigua como la humanidad misma, que arrasó con la inocencia de Ochate, dejando tras de sí un rastro de luto y desesperación. Luego, como si fuera una secuela de la tragedia, el tifus se cernió sobre el pueblo, una sombra mortífera que se esparció por las calles y hogares, arrancando vidas en su silencioso avance. Y cuando parecía que la desgracia no podía ser mayor, el cólera, esa plaga acuosa, llegó como un golpe final. Las aguas que una vez fueron fuente de vida se convirtieron en mensajeras de muerte. Las familias que habían sobrevivido a las anteriores epidemias se encontraron enfrentando un enemigo invisible e implacable. Pero, ¿fue simplemente mala suerte lo que condenó a Ochate? Algunos lugareños y estudiosos del fenómeno paranormal plantean teorías más sombrías. Hablan de maldiciones ancestrales, de rituales olvidados que podrían haber invocado estas calamidades. Otros sugieren la posibilidad de experimentos ocultos, prácticas alquímicas o bacteriológicas que se salieron de control, convirtiendo a Ochate en un laboratorio involuntario de horrores. Incluso hay quienes van más allá, especulando sobre influencias extraterrestres o dimensiones paralelas. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de pruebas concretas, pero alimentan el aura de misterio que rodea a Ochate. Lo cierto es que las epidemias marcaron el principio del fin para este pueblo, dejando en su lugar preguntas que tal vez nunca sean respondidas. En nuestro recorrido por las páginas sombrías de la historia de Ochate, nos encontramos con más incógnitas que certezas. ¿Qué fue lo que realmente aconteció en este pueblo maldito? ¿Fueron sus tragedias el resultado de causas naturales o hay algo más, algo que se esconde en las sombras de su pasado olvidado? La búsqueda de respuestas continúa, mientras las ruinas de Ochate permanecen como mudos testigos de su desolada historia. A medida que los años han pasado y las ruinas de Ochate han ido cediendo ante el implacable avance del tiempo, el pueblo ha despertado un nuevo tipo de interés, convirtiéndose en un punto de encuentro para los cazadores de lo desconocido y los amantes de lo paranormal. Las desoladas calles y edificaciones en ruinas de Ochate parecen ser el escenario perfecto para fenómenos que desafían toda explicación racional.
Historias de apariciones espectrales, sombras que se mueven en el rabillo del ojo y figuras etéreas recorriendo los vestigios del pueblo, han sido reportadas por visitantes y lugareños. Hay relatos de personas que aseguran haber visto figuras vestidas con ropajes antiguos, como ecos de un pasado que se resiste a desvanecerse completamente. Las luces inexplicables son otro fenómeno comúnmente asociado con Ochate. Luces que parpadean en la distancia, sin fuente aparente, que aparecen y desaparecen con una lógica incomprensible. Algunos testigos describen cómo estas luces los siguen o reaccionan a su presencia, creando una atmósfera de misterio y, para algunos, de temor. Y luego están las voces, susurros sin cuerpo que parecen flotar en el aire, llevados por el viento que atraviesa las ruinas. Voces que llaman, que murmuran palabras ininteligibles o que, en ocasiones, parecen conversar entre sí. ¿Son estas manifestaciones del tormento de sus antiguos habitantes, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos? Investigadores de lo paranormal han acudido a Ochate con equipos especializados, buscando captar evidencias de estas presuntas manifestaciones. Algunos han registrado variaciones inexplicables en las lecturas de temperatura y electromagnéticas, mientras que otros han capturado en grabaciones lo que aseguran son psicofonías, mensajes del más allá. Sin embargo, a pesar de estas investigaciones, los fenómenos de Ochate permanecen envueltos en el misterio. Escepticismo y creencia se enfrentan en un debate sin fin. ¿Son estos sucesos meras casualidades, trucos de la mente en un lugar ya preñado de leyendas? ¿O hay algo verdaderamente inexplicable ocurriendo en las sombras de Ochate? La verdad sigue siendo esquiva, pero una cosa es cierta: Ochate, el pueblo maldito, continúa llamando a aquellos que buscan respuestas en lo desconocido, ofreciendo más preguntas que respuestas en sus silenciosos y enigmáticos rincones.